Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Son las palabras que están escritas en el libro de Juan, en la tercera carta que Juan escribió. Y el versículo 2 dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado. Pero que seas prosperado, ¿dónde dice? En todas las cosas. Y ahí ya nos damos cuenta de que no podemos cerrar esa prosperidad. Si el Señor no viene antes, un día vas a partir y no te vas a llevar ni la casa, ni el auto, ni la camioneta, ni el bote, ni nada. Por eso el Señor dice en su palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. En todas. No te encierres solamente en las cosas materiales. Si Dios es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, lo que necesitamos el Señor lo va a proveer. Entonces, ¿qué tenemos que andar ahí afanados, siempre preocupados ahí en el trabajo, en el sueldo, en los negocios, en que esto y que lo otro? ¿Por qué no lo entregas en las manos del Señor verdaderamente, que le pertenece a Él, y dejas que Él te ayude, en vez de querer ayudar tú al Señor? Y prosperas bien en todas las áreas, no en una solamente. Porque entonces sí, esa es la bendición integral. En todas las áreas, bendecidos. Mira lo que dice el Salmo 127:2. Para los que se afanan ahí, pastor, no puedo, tengo que trabajar, no puedo ir porque tengo que trabajar, Pero mira lo que dice Dios, Salmo 127:2. Es inútil que te esfuerces tanto. Desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. Y te preocupes por conseguir alimento. Es inútil, porque Dios da descanso a sus amados. Hoy traje para compartir con ustedes una palabra preciosa que el Señor trajo a mi corazón y que yo estoy muy contento porque creo que va a ser de bendición para todos. Para la iglesia del Señor y para los que tal vez no se estén congregando, verán y escucharán este mensaje luego a través de las redes sociales, las grabaciones. Pero este mensaje yo sé que va a traer mucha bendición si abrimos nuestros corazones y escuchamos lo que Dios nos dice. Y tengan sus Biblias preparadas porque hoy va a haber mucha Biblia. Si es un mensaje centrado en la palabra de Dios, siempre nuestros mensajes tienen que estar centrados en la palabra de Dios. No son nuestros mensajes, son los mensajes que Dios trae para nuestras vidas. Y el mensajero tiene que compartir lo que el Señor quiere que compartamos. No nosotros lo que querramos decir, sino lo que Dios pone en nuestros corazones. Cuando hablo de prosperidad, muchas veces menciono el texto donde Dios nos deja una clave muy importante, que es el texto de Josué 1:8. ¿Recuerdan? Cuando hablo de prosperidad siempre menciono ese texto. ¿Por qué? Porque allí está la clave de la prosperidad. ¿Qué dice Josué 1:8? Mira, te mando que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en la Nueva Traducción Viviente comienza diciendo algo que es bien importante y que tiene que ver precisamente. Estudia constantemente este libro de instrucción. Dios le había entregado al pueblo de Israel un libro de instrucción, donde el pueblo de Israel podía ver y entender las enseñanzas que Dios había dejado bien claras, y le recalca a Josué que él nunca deje de leerlo, nunca deje de estudiarlo, que nunca se aparte de su boca este libro de instrucción, sino que de día y de noche, interesante, ¿no? Medite en él. De día y de noche medite en él. Y yo quiero que prestemos mucha atención hoy a todo lo que vamos a estar compartiendo, porque cuando hablamos de prosperidad, la gente tiende a entender solamente una parte de lo que significa
prosperidad. Generalmente cuando uno habla de prosperidad, la gente piensa en lo material, en el dinero. Y no es así, no es así. No, yo quiero ahora que vayamos al texto que quiero compartir con ustedes en esta hora, que es el texto central de este mensaje y que se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 16 y versículo 20. Proverbios capítulo 16 y versículo 20 nos dice así: los que están atentos a la instrucción prosperarán. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. ¿Lo encontró en su Biblia? ¿Trajo su Biblia? Usted que está aquí en el auditorio, ¿tiene su Biblia en sus manos? O el celular, la tiene allí en su celular. Ahora es más comodidad andar con el celular, ¿no? Pero acostúmbrese a leer el libro, a pasar las páginas, poder marcar allí donde Dios le habla algún texto. Vamos a leerlo nuevamente. Dice así la palabra del Señor: los que están atentos a la instrucción prosperarán. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Amén. Tomen sus asientos. Gracias. Gloria a Dios. Si yo preguntara cuántos quieren prosperar, creo que todos levantarían sus manos, ¿no? Yo quiero prosperar. Yo quiero prosperar. Ahora, ¿qué entendemos por prosperar? ¿Qué entendemos por prosperidad? Porque hay un significado bíblico de prosperidad que es más que solo riqueza material. Es mucho más que solo riqueza material. Es algo que incluye lo espiritual primeramente, porque las cosas materiales son pasajeras. Y incluye lo físico también. Lo espiritual, lo físico, es un bienestar integral que Dios, cuando habla de prosperidad en la Biblia, nos está llevando a eso, a un bienestar integral, no solamente pensar en las cosas materiales, en las cosas que pasan. Y es maravilloso, ¿no? Porque esto se basa en vivir según los principios de Dios, no los principios del hombre. Esta bendición espiritual, esta bendición integral se basa en poner por obra los principios que Dios estableció, no los principios humanos, no lo que nosotros pensamos que conviene, sino lo que Dios dice que conviene. Allí está cuando leemos en la palabra de Dios la enseñanza, cómo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dijo el Señor. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Y poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas significa en todas las áreas de nuestras vidas. En el área física oramos: Señor, ayúdanos. Tú eres nuestro sanador, tú eres el que nos guarda, tú eres el que nos da la vida. En el ámbito espiritual, tú eres nuestro Salvador. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes y a perseverar, firmes y fieles a ti, fieles a tu palabra. Y en el área material, Señor, ayúdanos. Primeramente busquemos el reino de Dios y las demás cosas van a venir por añadidura. Pero muchas veces la gente tiende a invertir las prioridades, ¿no? Y se vuelca a buscar, Señor, ayúdame, el dinero, el salario y aquello y lo otro. Y eso es empezar al revés. Eso es empezar al revés. Mire, yo esto lo resumí así: hago todo y no prospero. Y entonces viene la pregunta: ¿será así? ¿Será que si hago todo no prospero? ¿O será que hay algo que no estoy haciendo y yo digo que hago todo y no prospero? Y reitero, cuando hablo de prosperidad no estoy hablando simplemente de lo material. Y estoy hablando a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Esta palabra es para el pueblo de Dios. Porque si es por material, hay mucha gente que no sigue a Dios en el mundo y está lleno de riquezas, ¿o no? Usted los conoce. Pero son verdaderamente prósperos en todas las áreas de su vida.
Hay personas que por más dinero que han tenido no han podido solucionar un problema de una enfermedad en sus cuerpos. Por más dinero que han tenido y han partido a la eternidad. El dinero no los pudo ayudar, no los pudo sanar. Hay personas que tienen muchas riquezas y mucho dinero, pero no son felices. No tienen hogares felices porque están tan afanados en ver cómo producir más dinero y más dinero y más dinero que se olvidan de la familia, se olvidan del matrimonio, se olvidan de los hijos, se olvidan de eso que necesitamos, que es ser parte de la familia y ocuparnos de la familia. Son los roles invertidos y nosotros no podemos caer en eso. No podemos afanarnos en las cosas materiales que son pasajeras, porque además nosotros confiamos en las promesas de Dios. Y si nosotros decimos el Señor es mi pastor y nada me faltará, eso tiene que ser una realidad en nuestras vidas, porque si no es de la boca para afuera y eso no sirve para nada. Entonces veamos a ver, yo quiero darles algunos, ahora se usan la palabra, siempre traen palabras de afuera, yo no sé, el lenguaje, el castellano, hay una definición del castellano, dice que es muy rico en expresiones idiomáticas. Es un idioma que tiene palabras para definir todo y te traen palabras de afuera. Ahora, y la moda, va cambiando la moda, los tips. Yo quiero darte algunos tips, no. ¿Sabe qué significa tips? Tips significa consejo. ¿Y por qué no decimos consejo? No, porque tips suena más, ¿no es cierto? No, quiero darte algunos consejos. Consejos de parte de Dios, no invenciones mías. ¿Por qué? Porque en mí está ese texto tan precioso. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Son las palabras que están escritas en el libro de Juan, en la tercera carta que Juan escribió. Y el versículo 2 dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado. Pero que seas prosperado, ¿dónde dice? En todas las cosas. Y ahí ya nos damos cuenta de que no podemos cerrar esa prosperidad en lo material. No, hay mucho más. Hay mucho más. Y que dice, tengas salud. Ahí está lo físico. Así como prospera tu alma. Eso es lo espiritual. Y si nos está diciendo así como prospera tu alma, es porque hay una prioridad allí. Como tu alma prospera, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Porque si tu alma no prospera, difícilmente van a prosperar las demás cosas. Entonces, vamos a ver algunos consejos que el Señor nos da con respecto a esto. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en estos puntos? Y tenga su Biblia, su anotador. Yo se los voy a leer porque si no se nos va a ir mucho tiempo hasta que ustedes buscan y ponemos en la pantalla. Algunos los chicos tienen preparados allí, pero tenga su anotador allí preparado para anotar los textos de estos consejos que yo quiero darle. Porque conozco personas que en realidad no quieren prosperar. Dicen que quieren prosperar, pero no quieren prosperar. Y es entonces como esto que yo les decía allí: hago todo y no prospero. Y entonces la pregunta es, ¿será así? ¿Será así? Porque Dios aquí es bien claro en su palabra. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Punto número 1. Cuando nosotros nos comprometemos a algo, ¿cumplimos con lo que nos comprometemos? ¿Sabe que eso tiene que ver con la prosperidad? Porque cuando uno no cumple con la palabra que da, está alejando la prosperidad. Porque cuando uno cumple, dice que va a hacer algo y después no lo hace, a la persona a la cual le dijo que iba a hacer eso, la defraudó. Y esa persona se sintió defraudada. Y entonces, ¿qué va a pasar la próxima vez que le digas, voy a hacerlo? ¿Y qué dice Dios en su palabra al respecto de esto? Porque no es algo que me vino a mí, un invento, una creación. Y no. Dios dice y es muy claro en su palabra. Yo le voy a leer lo que Dios dice en su palabra en el Evangelio de Mateo. El Señor Jesucristo enseñó esto en el capítulo 5, del versículo 34 al 37. Porque muchos se apresuran y hay que tener cuidado con esto. Porque esto también está directamente relacionado con la prosperidad en todas las cosas. Pero yo digo, no hagas juramentos. No digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. Y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies.
Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelvan blanco o negro. No, hay gente que enseguida, y sobre los que no conocen al Señor, nosotros conocemos la palabra de Dios, ¿no es cierto? No debemos jurar, pero hay personas que dicen, te lo juro por mi cabeza. Dice, no jures por tu cabeza, la podés perder. Si no podés hacer un cabello de distinto color siquiera, ¿qué autoridad tienes para jurar sobre tu cabeza? Y menos por el cielo, la tierra, que son el trono, el estrado de Dios. Ni por Jerusalén le dice al pueblo, eran judíos. ¿Por qué? Porque Jerusalén, ¿qué es? Es la ciudad del gran rey. No tienes autoridad para jurar por eso. No es necesario, no tienes que hacerlo. ¿Y cómo es que tenemos que hacerlo? Y el Señor dice, simplemente di sí lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. ¿Está entendiendo usted esto? La importancia de entender esto, porque lo que se salga del sí, porque dice que tu sí signifique lo haré y que tu no signifique no lo haré. Entonces, cualquier otra cosa proviene del maligno. Si yo digo sí y no lo voy a hacer, entonces ahí estoy cayendo ¿en qué? En desobediencia. Y hasta hay algo que define eso, porque la desobediencia, ¿a qué lleva? Desobedecer la palabra de Dios, ¿qué es? Pecado. Por eso dice que lo que proviene, cualquier otra cosa proviene del maligno. La Nueva Versión Internacional dice así: cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier otra cosa que digan más allá de esto proviene del maligno. Cuando nosotros nos comprometemos a hacer algo y después no lo hacemos, estamos cayendo en descrédito. ¿Y qué es el descrédito? Después vamos a hablar en la parte material también, ¿no? Monetaria, lo que es el descrédito. Pero el descrédito es que se pierde la confianza en esa persona. Y entonces eso está dañando la posibilidad de prosperar. ¿Por qué? Y porque ya no le voy a pedir, no le voy a confiar, porque dijo que lo iba a hacer y no lo hizo. Y eso va allí carcomiendo lo que significa prosperar en todas las cosas. Entonces, consejo número 1, que tu sí sea sí. Si vas a decir que sí, pues que sea sí. Si no, di que no. ¿Cuál es el problema? Nosotros no podemos conformar a todos y nosotros no podemos hacer más cosas que las que estamos capacitados con nuestras limitaciones humanas. Digamos que no, y eso va a ser más honesto que mentir diciendo que sí y después no lo hacemos. Tengan en cuenta esto los que quieren prosperar en todas las cosas, porque esto también, el Señor que dijo, medita y ponlas por obra para que veas prosperar tu camino y todo te salga bien, le dijo a Josué. Y estas son las enseñanzas del Señor. Honrar las deudas. Otro punto. Honrar las deudas. Yo no voy a preguntar ni pedir que levanten la mano los que tienen deudas. Pero a veces, por distintas circunstancias, ¿no es cierto?, se pide prestado, se compromete a hacer algo y después no se cumple con eso. Honrar las deudas tiene que ver también con poder disfrutar de una vida próspera en todas las cosas. Porque el que no honra las deudas también queda desacreditado. Y la próxima vez, y eso está cercenando la posibilidad de vivir una vida próspera en todas las áreas. Démonos cuenta de esto. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Mire,
Esto a lo mejor muchos ni siquiera lo leyeron alguna vez, pero yo te lo voy a leer. Romanos capítulo 13 y versículo 7. Ustedes den a cada uno lo que le deben. Listo. Den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos. Me gusta esta traducción porque es bien clara. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda. Y den respeto y honra a los que están en autoridad. Entendamos que el texto que leímos dice que los que están atentos a la instrucción prosperarán. Y lo que el apóstol Pablo escribe en el libro de Romanos es instrucción. Paguen a los que les deben y paguen los impuestos. ¿Cuántos deben impuestos? ¿Quiere prosperar? Sí, pero usted vio, pastor, ¿quiere prosperar? Porque si no vas a estar discutiendo con Dios, y no te aconsejo que discutas con el Señor, vas a perder. Pero dice, paguen los impuestos. Y a veces yo sé que en esas prioridades que nosotros tenemos y que están mal orientadas y están mal ubicadas, decimos, bueno, no, pero no voy a pagar impuestos, me voy a comprar gaseosas y voy a poner el dinero. Estás obrando mal. Estás invirtiendo prioridades y estás dejando de lado la enseñanza que Dios nos está dando. Yo sé que puede sonar duro y puede sonar desagradable a la carne. La carne, yo sé que muchas carnes se están retorciendo por ahí. Porque claro que no es agradable. ¿Qué dice, pastor? ¿Que tengo que pagar los impuestos? Sí, tienes que pagar los impuestos. Yo por mucho tiempo no pagué los impuestos de la casa. Cuando recién la habíamos comprado. Y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo. Ni el municipal ni el provincial. ¿Y qué sucede cuando no pagamos? Hoy no pagamos. Pero un día van a venir las autoridades puestas por Dios y a las cuales tenemos que estar sujetas porque que acabamos de leer recién aquí. Den respeto y honra a los que están en autoridad. Y te van a decir, mire, usted está debiendo los impuestos de su casa. Tiene que pagarlos. Le vamos a dar la posibilidad de que lo paguen. Le vamos a dar cuotas. Pero ¿cómo son las cuotas? ¿Igual que lo que tenía que pagar antes? No. Tienen intereses, tienen punitorios por pagar fuera de término. Y eso cercena tu prosperidad. Lo que te parece que porque no lo pagues te va a llevar a poder disfrutar es un engaño. Por eso Dios nos deja en su palabra bien establecido que debemos, dice, que debemos pagar a quienes les debemos. Ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. Los que tienen auto. ¿A quién le gusta pasar por las cabinas de peaje y tener que pagar el peaje? Y algunos se ilusionan porque tienen el telepase, ¿no? Y yo paso y no me para nadie. Pero cuando pasaste por ahí, el telepase hizo ¡pluc! En tu tarjeta de crédito. Y cuando llega el resumen, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que pagar? Sí, porque dice que hay que pagar los aranceles que tenemos que pagar. Esto es serio, porque dice la palabra del Señor, los que están atentos a la instrucción prosperarán, los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Y si tienes una deuda con Dios, hoy a lo mejor vas a poder andar en esta vida. Mañana podrás andar en esta vida, pero un día vas a pagar si no hay alguien que lo pagó. Y usted está entendiendo lo que yo le digo. Hay alguien que tuvo que pagar una deuda que nosotros no podíamos pagar. Y ese es el Señor Jesucristo. Y eso nos permite la entrada al cielo. Pero alguien la tuvo que pagar. Entonces tenemos que honrar nuestras deudas y cumplir con esto que dice.
Un día el Señor trató con mi vida en esto. Debía impuestos de municipio, debía impuestos de provincia. Los servicios los pagaba siempre vencidos. ¿Y qué significaba eso? Que pagaba intereses, punitorios. Y el Señor me llamó la atención y me llamó a ordenarme. Y me llamó a tomar una hoja y anotar allí todo lo que estaba desordenado. Y yo te animo a que lo hagas si tienes que hacerlo. Siéntate delante del Señor y anota allí. Y anoté todo lo que estaba atrasado. Bueno, ahora a comunicarse con cada uno de esos y ver cómo lo puedes pagar. Y entonces saqué una moratoria de este, una moratoria del otro. Empecé a pagar los servicios en punto, en el primer vencimiento. Nada de que el segundo ni tercero, no, en el primer vencimiento. Y eso fue ordenando mis finanzas, fue ordenando mi economía. Y lo primero que trajo fue bendición espiritual. Porque a nadie le gusta que le llegue un llamado o un correo reclamándole una deuda. Eso te saca la paz. ¿O no? A mí no me gusta. Ser buen administrador de todo lo que Dios te dio. Buen administrador de todo lo que Dios te dio. Y acá lo vamos a separar en dos puntos. Porque alguno cuando piensa buen administrador de todo lo que Dios te dio, ¿qué piensa? El sueldo, la jubilación. Espera, hay algo antes. ¿Por qué siempre arrancamos para ese lado? Falta algo, lo espiritual. Y Dios mismo nos dice que tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos dio. Y vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 10. Y vea lo que dice. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Administrando bien la gracia de Dios. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. ¿Y qué don recibió? ¿No recibió ningún don? Dios tiene dones para sus hijos. No tiene ningún don, no se manifiesta ningún don. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Algo no está funcionando bien. Es que estas cosas van cercenando la prosperidad. Y esto de administrar tiene que ver con prosperidad. Porque nadie puede administrar lo que no tiene. Entonces, primero en lo espiritual, las cosas espirituales. Tenemos que ser buenos administradores. ¿Qué enseñanza tenemos nosotros? Ahora vamos a ir a otros puntos luego. Y vamos a lo material. Ser buen administrador de todo lo que Dios te dio. ¿Sabe que la Biblia contiene, escuche esto, porque muchos se van a asombrar y a muchos a veces les cae ahí que hablemos de dinero y qué sé yo, se molestan, se ofendan. Hay 2350 versículos en la Biblia que hablan de dinero. ¿Escuchó? ¿Por qué cree usted que Dios quiso que en la Biblia que nosotros leemos y en la enseñanza que el Señor nos dice que tenemos que ponerla por obra, hay 2350 versículos que hablan sobre el dinero? ¿Por qué cree usted? Porque tenemos que tener conocimiento de cómo manejarnos con el dinero. El dinero en sí no es malo. Si alguno considera que el dinero que tiene hoy, que trajo acá, es malo, déjelo aquí en la iglesia. No se preocupe. Démelo. No hay problema. Quítese esa carga de encima. Quítese ese peso. ¿Qué hago yo con este dinero pecaminoso en mi bolsillo, en mi billetera? Sáquese, libérese. Tráigalo. Déjelo aquí. Lo que es malo es el amor al dinero. Dios dice en su palabra que raíz de muchos males es el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10 dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y escuche esto, y algunas personas
En su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. El amor al dinero es malo. Y dice que muchas personas, en su intenso deseo por el dinero, y el intenso deseo por el dinero, ¿qué hace hacer? Hace cambiar las prioridades. Primero el conseguir dinero y después las cosas espirituales. Y eso está cercenando tu prosperidad en todas las cosas. Porque reitero, mucha gente en el mundo está llena de dinero. Si es por eso, y no son prósperos. No son prósperos. ¿Quieres ser próspero en Dios? Lee las enseñanzas y ponlas por obra. Y entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Mira qué sencillo. ¿Sabías que todo le pertenece al Señor? Hoy es un día de enseñanza. Es precioso. Esta enseñanza, llenó mi corazón y tenía que compartírsela. Abra su Biblia en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8. Yo le dije que vamos a leer mucha Biblia, porque si el Señor nos está diciendo que tenemos que guardar las enseñanzas, pues tenemos que conocerlas. Ageo capítulo 2 y versículo 8 dice el Señor, esto lo dice el Señor: la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿De quién es la plata y el oro? La plata que tienes en tu bolsillo o en la cuenta del banco o en una caja guardada o abajo del colchón, ¿de quién es? No es tuya, es de Dios. Y ahí entra la mayordomía, la administración. Somos administradores y mayordomos de algo que no nos pertenece, por más cantidad que tengamos. Y un administrador, un buen mayordomo, administra bien, porque eso no le pertenece, y un día tendrá que dar cuenta delante de Dios de lo que hace con lo que Dios nos dejó para administrarlo, para bendición de nuestras vidas. Pero mira lo que dice David en el Salmo 24:1. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. ¿De quién es la tierra? Todo lo que hay en ella, ¿de quién es? La casa donde vives está en la tierra. ¿De quién es? Del Señor. El auto que tienes, la camioneta que tienes, ¿de quién es? Del Señor. Entonces lo tenemos que cuidar y administrar bien, porque no es nuestro. Porque si el Señor no viene antes, un día vas a partir y no te vas a llevar ni la casa, ni el auto, ni la camioneta, ni el bote, ni nada. Por eso el Señor dice en su palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. En todas. No te encierres solamente en las cosas materiales. Si Dios es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, lo que necesitamos el Señor lo va a proveer. Entonces, ¿qué tenemos que andar ahí afanados, siempre preocupados ahí en el trabajo, en el sueldo, en los negocios, en que esto y que lo otro? ¿Por qué no lo entregas en las manos del Señor verdaderamente, que le pertenece a Él, y dejas que Él te ayude, en vez de querer ayudar tú al Señor? Y prosperas bien en todas las áreas, no en una solamente. Porque entonces sí, esa es la bendición integral. En todas las áreas, bendecidos por Dios. Mira lo que dice el Salmo 127:2. Para los que se afanan ahí, dice: pastor, no puedo, tengo que trabajar, no puedo ir porque tengo que trabajar, porque tengo que trabajar. Bueno, mira lo que dice Dios, Salmo 127:2. Es inútil que te esfuerces tanto. Desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. Y te preocupes por conseguir alimento. Es inútil, porque Dios da descanso a sus amados.
soy un amado del Señor. ¿Eres un amado del Señor? Entonces, ¿por qué no paras nunca? Como me dijeron a mí hace años un pastor, ¿no? Y era servir al Señor lo que yo hacía. Netamente, todo el día, todos los días, no paraba ni un día. Y me dijo, ¿qué te crees? ¿Que sos más que el Señor? El Señor, siendo Dios, descansó un día. Y vos no parás nunca. ¿Quién te cree que sos? Me choqueó eso. Un pastor, amigo. Fue bien directo. No tuvo reparos. Y fue de Dios porque quedó grabado en mi corazón. Pasan los años y no me olvidé nunca más de eso. Y es una realidad. Entonces, ¿qué crees? Que porque no paras. ¿Qué está diciendo el Señor? Es inútil que te esfuerces tanto, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Y otro consejo, Proverbios, capítulo 21, versículo 20. Mira lo que dice. Los sabios tienen riquezas y lujos. ¿Quiénes tienen riquezas y lujos? Los sabios. ¿Y qué dice? Pero los necios gastan todo lo que consiguen. Administración, buena administración. Los sabios tienen riquezas y lujos. ¿Por qué? Porque saben administrar, tienen entendimiento, administran bien. Los necios reciben algo y ya se lo gastaron todo. Le va a preguntar y ya no hay más nada. ¡Plup! Desapareció. Recién cobraron el sueldo y a la semana no les quedó nada. Tienen deudas, no las pagan, pues no pueden prosperar. No pagan los impuestos, no pagan los servicios, no pagan las tasas, no pueden prosperar y nunca tienen nada. ¿Por qué? Porque son necios. Y cuando reciben algo, ¿qué hacen? Lo gastan todo. Lo gastan todo. No prevén y gastan en cosas que no son necesarias. Otra de las cosas que el Señor me llevó cuando me llevó a esa administración bien dirigida por Él fue gaseosas, se terminaron las gaseosas. Agua. Y por mucho tiempo tomé agua. Porque la gaseosa, cada vez que compraba una gaseosa, ¿cuánto sale? Vaya sumando. Y si no tengo para pagar el impuesto, y me voy a dar el lujo de tomar una gaseosa, que encima no son buenas, no se lo aconsejo. Porque hasta eso aprendí con el tiempo, con el tratamiento que me hicieron. Hoy también tomo agua, con gas, para que no sea tan soda, y si no agua. Y de tanto en tanto, alguien compra por ahí una gaseosa y me convida. Bueno, pero poquito porque tiene azúcar y el azúcar es mala. Y el Señor me enseñó a administrar el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y eso tiene que ver con la prosperidad en todas las cosas. Que tengas salud, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vamos avanzando porque el tiempo pasa, pero nos quedan algunos textos todavía. Lucas capítulo 6, versículo 38 es el secreto de la prosperidad económica. Mire lo que dice Lucas, lo enseña el Señor Jesucristo, capítulo 6, versículo 38. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Es una ley espiritual establecida por Dios. Dios dice que la cantidad que des va a determinar lo que vas a recibir. Y Dios dice que tenemos que dar. Y de esto otro mensaje, hoy no, es aparte, pero usted está entendiendo. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Otro consejo de parte de Dios. Honrar a Dios con tus bienes. Los bienes que Dios te da es para que lo honres a Él en primer lugar. No para que, tengo esto ahora y voy a buscar a ver cómo puedo satisfacer mi deseo. Me compro el mejor auto, me compro el mejor celular, la mejor computadora. No, cuidado. ¿Verdaderamente necesitas gastar en eso? Porque
el materialismo y el consumismo que hay hoy y todo lo que se ofrece, todos los días sale algo nuevo, te puede enredar. Porque estás contento porque compraste el último modelo de celular y cuando saliste de la tienda, llegas a tu casa, te prendes la televisión y dice, sacamos el nuevo celular. Tenías el 24 recién sacado, bueno, llegaste a tu casa y salió el 25. Tenés un celular viejo y encima lo sacaste en cuota. O sea que ni lo terminaste de pagar y ya salió otro. Conformate con eso. No te pongas loco y dices, ay, ¿por qué no? Ya está, lo compraste. Paga las cuotas ahora y disfrútalo. Disfruta lo que Dios te da. Pero dice, Proverbios 3, 9 al 10, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Eso habla de prosperidad. Graneros llenos. Y en Israel, lo primero que se cosechaba de la vid, se hacían pasas de uva, alimento. Y cuando la cosecha venía bien buena, se hacía vino. El vino venía después, quiere decir que había prosperidad, había bendición. Por eso Dios dice que honres al Señor con tus bienes y entonces Él va a hacer que tus graneros rebosen y vas a disfrutar aún de buen vino. Va a venir una prosperidad abundante sobre tu vida si honras al Señor con tus bienes. Al Señor, no a tu carne, al Señor. Podríamos hablar mucho más, pero lamentablemente el tiempo pasa. Y aquí tienes algo bien importante que te voy a decir y presta atención en esto. Porque esto se cumple. Y ahora estamos en la parte del dinero. Llegamos a la prosperidad en lo económico, en lo financiero. Ayudar al necesitado. Ayudar al necesitado. ¿Y que Dios dice en su palabra algo sobre esto? Sí. Y mira lo que dice. A mí siempre me llamó la atención este texto y todavía me tiene ahí medio, wow, ¿cómo es esto? Proverbios 19, 17. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. ¿Alguno quiere venir y disertar sobre este texto y explicar? ¿Cómo que le prestas al Señor si de Él es todo? ¿Cómo que le prestas? ¿Sabes lo que está diciendo el Señor? Si tú le das al necesitado, el Señor se va a encargar de devolvértelo, porque Él no es deudor de nadie. Eso es lo que significa este texto. Si tú le prestas a Dios, Él te lo va a devolver. O sea, ¿de qué manera tú puedes dar a Dios? Ayudando a un necesitado. Y dice que si ayudas al pobre, es como que le estés dando al Señor, le estés prestando, y que dice, Él te lo pagará, no el pobre. Las personas ambiciosas solamente le dan a los que saben que van a recibir algo de vuelta. Pero un hijo de Dios le da a alguien que sabe que no le puede dar y en la plena confianza y seguridad de que a mí no me va a faltar, porque Dios no es deudor de nadie y Él me lo va a devolver y me lo va a devolver multiplicado para su gloria y para bendición de mi vida. Poco amén hoy, ¿eh? ¿Qué les pasó? ¿Se movió la estantería? Bueno, no importa. Le voy a dar 2 ejemplos de hombres prósperos. Abraham fue un hombre próspero, ¿o no? Se equivocó, cometió errores, mintió, pecó porque mintió, dijo que no, trató de disfrazar de que Sara era su esposa para que no lo mataran por codiciar a Sara, y Dios se encargó del asunto, ¿no es cierto? Pero Abraham era un hombre próspero. Y ahí tenemos un ejemplo. Y hoy no voy a hablar de esto porque a algunos se le paran los pelos y estoy viendo y escuchando cada cosa por ahí, ¿no es cierto? Que la ley y que esto y que lo otro. Abraham hizo algo. Él llevaba todavía al pueblo de Israel en sus hombros, porque todavía el pueblo de Israel como nación ni existía. Y menos la ley de Dios que le dio al pueblo de Israel con respecto a algo. Y nos dejó una enseñanza. Abraham
conquistó algo. Y de eso que conquistó, tomó la 10ª parte y se la entregó al Señor. Lea la historia. Él tomó el diezmo y lo entregó al Señor. Y no me venga con la ley de Moisés, porque la ley de Moisés todavía ni existía. Vamos al ejemplo y el por qué Dios nos deja este ejemplo. No somos legalistas, no buscamos acomodar. Veamos. Y cuando usted lea la Biblia va a ver que Jacob, ¿quién era Jacob? Hijo de Isaac. ¿Quién era Isaac? Hijo de Abraham. O sea que su nieto hizo lo mismo. Y sobre Jacob sobre sus lomos todavía estaba lo que iba a ser el día de mañana una nación. Y él hizo lo mismo antes de que viniera la ley de Moisés. Y fueron hombres prósperos. Dios los prosperó y Dios los bendijo en todas las áreas de sus vidas. Pero ellos fueron fieles y honraron a Dios con los bienes que Dios le dio. ¿Cómo está nuestra honra? ¿Cómo está tu honra a Dios con los bienes que Él te da? ¿Somos fieles? Porque el texto dice, los que están atentos a la instrucción prosperarán. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. La traducción en lenguaje actual dice así: el buen administrador prospera, Dios bendice a quienes en Él confían. Me gustó esta traducción. Proverbios 16:20 de la traducción en lenguaje actual. El buen administrador prospera, Dios bendice a quienes en Él confían. Entonces, en todas las áreas, yo te animo a que te hagas un autoexamen. No en un área sola, en todas las áreas. ¿Cómo está tu prosperidad? ¿Prosperas verdaderamente? En todas, no en una. No venga a sacar pecho por un área. No, mire, porque yo la salud, yo soy próspero. Pero resulta que la economía está ahí. O alguno puede decir incluso en la economía, yo soy próspero. Pero, y en las cosas espirituales, en buscar de Dios, en que el Señor sea el primero, en buscar el reino de Dios primero y su justicia, en ocuparte de las cosas de Dios en primer lugar, ¿qué? Entonces no eres próspero. Tienes dinero. En el mundo hay mucha gente que tiene y mucho más que nosotros y no son prósperos. Por eso cuando bíblicamente leemos sobre prosperidad, es esto lo que tenemos que tener en cuenta. El significado bíblico de prosperidad es más que solo riqueza material. Es un bienestar integral que abarca lo espiritual, lo físico y lo material. Un estado constante y favorable al cumplir los propósitos de Dios. Y se basa en vivir según sus principios, como buscar primero su reino, trabajar con diligencia, administrar bien los recursos y honrarlo con las finanzas. Honrar a Dios con nuestras finanzas. Porque en definitiva, todo le pertenece al Señor. José fue un hombre próspero. ¿Se acuerdan de José? ¿Conocen la historia de José? José fue vendido por sus hermanos. José fue acusado injustamente con mentiras. José fue llevado a la cárcel y en cada lugar donde él estuvo, Dios prosperaba su vida y prosperaba lo que había a su alrededor. No solamente su vida, porque cuando él fue a la casa del general de Potifar, Potifar le dejó toda la casa a su cuidado. Él era el mayordomo, el administrador. Y dice que Dios prosperaba todo lo que José hacía. Pero el diablo quiso entorpecer el plan que Dios tenía con José. Porque José era parte de un plan de Dios para bendecir a toda la descendencia de Abraham que venía a través de su padre Jacob. Y entonces la mentira de la esposa de Potifar lo llevó a la cárcel.
con una mentira. Mintió. Y José fue llevado a la cárcel. Y dice que en la cárcel la gracia de Dios se manifestó en José y todo lo que él hacía prosperaba. Y el carcelero lo puso a cargo de toda la cárcel. Y allí prosperaba José y prosperaba el carcelero tranquilo porque José se ocupaba de todas las cosas. Y Dios estaba con él y Dios lo prosperaba. Y Dios usó a José allí en la cárcel. Y Dios lo sacó de la cárcel. Léalo si no lo leyó. Libro de Génesis. Dios lo sacó de allí de la cárcel y lo llevó a la corte del faraón. Porque él tenía un sueño y no sabía lo que significaba y era un sueño de parte de Dios. Y el único que podía decirle lo que significaba el sueño estaba preso. Y como alguien que había estado preso, se acordó que le había prometido hablarle al faraón cuando saliera y se olvidó. Pero ahí se acordó, le dijo en la cárcel, yo tenía un compañero que dijo todo lo que iba a pasar con mi vida y sucedió. Acá estoy de nuevo. Y lo hizo traer. Y Dios le dio la revelación del sueño. Y esa revelación tenía que ver con mayordomía y administración. Porque le dijo que venían tiempos de mucha abundancia. Pero en esos tiempos de mucha abundancia había que administrar bien todo lo que iba a ingresar, porque después venía un tiempo de mucha necesidad, donde iba a haber hambre en toda la tierra. Y entonces ellos tenían que administrar bien todo eso. Y el faraón, ¿qué dijo? ¿Quién mejor que José para que lo administre? ¿Quién mejor que este muchacho? Y Dios puso a José al lado del faraón. Después de faraón venía José y había que hacer todo lo que él dijera. Eso es prosperidad. Eso es prosperidad. Incline su rostro usted que está aquí en el auditorio. Yo quiero hacer una oración muy específica en esta oportunidad. Porque yo sé que la palabra de Dios no vuelve nunca vacía a Él. Y por algo Dios nos ha hablado en esta mañana a través de esta palabra. Porque muchos dirían, como yo mencionaba, no hago todo y no prospero. Pero ahora a través de todo lo que hemos desarrollado en este mensaje, ¿puede decir que en verdad haces todo? ¿Será así? Evidentemente algo está fallando y no es Dios. Las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Por eso yo te invito a que reflexiones por un instante en el lugar en que te encuentras y si verdaderamente has sido sensible a la voz del Señor y el Señor te ha mostrado esas áreas en tu vida donde no estás siendo fiel y que están impidiendo una prosperidad que Dios quiere darte, una prosperidad completa. Incluye gozo, paz, felicidad, armonía, un hogar bendecido, una comunión plena con el pueblo de Dios. Y esto no está resultando así. Te metiste tal vez en cosas que no tenías que haberte metido y te trajeron problemas y ahora no sabes cómo salir de ahí. Fallaste en la administración. Te equivocaste. Pues no hay nada más maravilloso que reconocerlo delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame, me equivoqué. Ten misericordia de mí, Señor. Perdóname. Restáurame. Y Él lo va a hacer. Es en estos momentos tan preciosos y donde hay un silencio, donde el Espíritu de Dios trata personalmente con nuestras vidas. Necesitamos estos momentos de reflexión delante de Dios. Estos momentos donde haya silencio para poder escuchar lo que Dios nos habla personalmente a nosotros. No pensar, este mensaje le vino bien a fulanito, qué lástima que no vino menganito, él tenía que haberlo. No. Este mensaje Dios lo trajo para nosotros. Para los que Dios quiso en esta oportunidad que lo escuchemos. Y lo que hemos escuchado fue su palabra. Esa palabra que Dios le dijo a Josué, estudia constantemente este libro de instrucción y medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo
lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿No te sientes próspero? Y reitero, no solamente en un área. Estoy hablando de la prosperidad bíblica, de la prosperidad de Dios. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Está prosperando verdaderamente tu alma? Yo te animo a que ahí en el lugar en que te encuentres hagas una oración sincera y hables con el Señor. Y le digas: Señor, te fallé, perdóname. Señor, necesito sabiduría para ser un buen administrador. Perdóname y ayúdame, Señor. Ayúdame a ordenar las cosas que tengo que ordenar. Enséñame, Señor. Ayúdame para ser un buen mayordomo, para honrarte con mis bienes, para ayudar al necesitado, para que haya abundancia, para poder ayudar a otros, Señor. El deseo de un hijo de Dios tiene que ser: Señor, dame para poder dar. No para satisfacer solamente mis necesidades personales y ser un ambicioso, un codicioso de recibir yo todas las cosas. No, dame para poder ayudar, Señor. Si tú me das, voy a poder ayudar. ¿Y sabes qué? El Señor escucha esa oración y el Señor te va a ayudar. Y si te metiste en deudas que no tenías que haberte metido, pídele perdón al Señor. Él tiene poder también para restaurar eso. Si hay un verdadero arrepentimiento y te acercas a Él con un corazón humilde y sencillo, Él va a escuchar tu petición y tu oración. Y entrégale tus finanzas al Señor y dile: Señor, dame sabiduría para salir de esto. Dame sabiduría para salir de esta situación, Señor, que no tenía que haberme metido y no voy a hacerlo más, Señor. He aprendido la lección, perdóname y ayúdame. Vamos a estar de pie. Vamos a cerrar con una oración. Y así también quienes estén viendo este mensaje a través de las redes sociales, en el lugar en que te encuentras. Si estás en alguna de estas condiciones que mencioné, ve a los pies del Señor. Dile: perdóname, Señor. Reconozco mi error. El hijo pródigo dijo: iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Dile al Señor: Señor, pequé, me equivoqué, te pido perdón. Vas a recibir el abrazo del Padre y la ayuda del Señor a través de su Espíritu Santo. Y Él te va a hacer una persona próspera en todas las cosas. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Qué enseñanza que tú nos has dado hoy, Señor. Es en tu palabra que nosotros encontramos el camino, encontramos la sabiduría y el entendimiento, Señor, para vivir en gozo, en paz y en una prosperidad real y verdadera como tú quieres, Señor, para cada uno de nosotros. Pero muchas veces te fallamos, Señor, y te pedimos perdón. Escucha la oración, Señor, de aquellos que tal vez se han visto identificados con algunas de estas cosas que hemos mencionado, Señor, y hemos leído en tu palabra, porque muchas veces fallamos, Señor. Y escucha esa oración sincera y de corazón, arrepentida, buscando de ti, Señor, para que pueda cambiar su condición, y solo tú puedes hacerlo. Porque esta es la salvación que tú nos trajiste, una salvación completa, una salvación que libera, una salvación que prospera, una salvación que trae sabiduría y nos ayuda a caminar en esta vida, guardando tu palabra, Señor, y viviendo en esta prosperidad plena que tú quieres para tus hijos. Porque así lo dice tu palabra, Señor, y yo te doy gracias por tu palabra. Y quiero encomendar en tus manos así cada una de nuestras vidas, Señor. Y si hemos fallado en algo, te pedimos perdón. Y te pedimos que nos ayudes a honrarte con nuestros bienes. Que nos ayudes a ser buenos mayordomos y buenos administradores de lo que tú nos das, porque todo te pertenece a ti. Que nos ayudes a ayudar a los necesitados. Y en primer lugar, Señor, que nos ayudes a tenerte siempre a ti en el primer lugar prioritario de nuestra vida en todas las cosas. Y nos ayudes a serte fieles
y no solamente conocedores de tu palabra, no solamente oidores, sino hacedores, como tú nos enseñas, Señor. Gracias, porque el buen administrador prospera y tú bendices a quienes en ti confían. Descansamos en ti y encomendamos todo en tus manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Hasta aquí, la palabra de Dios, en vivo, desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Te esperamos nuevamente el próximo domingo en el mismo horario, donde seguiremos anunciando al mundo que Jesús te cambia la vida.